Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí, un programa del Centro Virtual ISAACS de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Vamos a hablar de literatura peruana, de poesía peruana, con un invitado del Perú, el poeta Marcos Marto, que además es el decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la universidad más antigua de América, la Universidad de San Marcos. Y para hablar con el poeta Marcos vamos a tener a nuestro amigo, el escritor, también poeta, estudioso de nuestra literatura latinoamericana, Edgar Collazos, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con el poeta Marco Martos y Edgar Collazos, vamos a hablar mucho de la literatura peruana, de su poesía. Es un gran poeta y además catedrático, decano, como ya dije. Para empezar esta conversación vamos a ver primero una nota. En la universidad el doctor Marcos fue mi profesor. El primer año que ingreso a la universidad, él nos enseñaba un curso de literatura contemporánea, ¿no? Literatura europea contemporánea. Y desde ahí ya viene un poco la afinidad, el intercambio de libros, porque en suma, particularmente, creo que para mi generación, Marco Martos, más que un profesor, ha sido el hermano mayor, un poco el guía, un poco el que se entregaba a nosotros, ¿no? Nuestras clases desbordaban en el aula, ¿no? O sea, digamos, se prolongaban en las cafeterías. La obra poética de Marco Martos se ubica en el ámbito de la generación del 60. Es una generación que básicamente asimila los aportes de la poesía de lengua inglesa, en particular de Ezra Pound y T.S. Eliot, pero en el caso de Marco Martos, él le agrega un tinte personal porque también vuelve los ojos a la tradición peninsular, básicamente la poesía de la Edad de Oro en España, la poesía de San Juan de la Cruz, de Machado, García Lorca, en fin, ¿no? Pero luego ya cuando empiezo a avanzar, un poco que me retiro de su mirada, porque me doy cuenta que su mirada básicamente es la mirada de un creador, de un poeta. Y mi interés es básicamente desde el punto de vista de la crítica, en realidad, ¿no? O sea que no es lo mismo. Cuando el creador hace crítica o comenta, no hace crítica, hace poética. Es decir, siempre va a salir lo suyo. Frente a la poesía peruana de los años 50, donde más bien predominaba la influencia francesa, en la poesía de los años 60, donde se ubica la obra de Marco Martos, va a predominar más bien un tono más coloquial, más cercano a la poesía, por ejemplo, de Ernesto Cardenal, de Roque Dalton, entre otros autores, ¿no? Y es en ese ámbito en el cual Marco Martos hace una poesía irreverente, irónica. Zarrapastroso de madriguera y me visto de príncipe antes de subir a los aviones. Llego a las ciudades más distantes de nombres curiosos y me alojo en los hoteles de lujo frente a las playas. Hay el tópico del migrante, ¿no? Del migrante provinciano en la obra de Marco Martos, ¿no? En Lima, ¿no?
Sabemos que los procesos migratorios en el Perú vienen de aproximadamente de los años 40 y 50 del siglo XX, y este hecho también se observa la posición de un sujeto migrante en la poesía de Marco Martos, ¿no? En particular en su primer libro, que es Casa Nuestra, aparece con mucha fuerza la óptica del migrante, ¿no? Esperado me la paga la poesía, que ha firmado convenios con diferentes ministerios de numerosas naciones para que me traten como un príncipe, siendo un zarrapastroso, un poeta inteligente de escasas ambiciones. Voy a los teatros y leo mis textos ante ministros y funcionarios entendidos y pobladores humildes, convocados por la televisión y los diarios, que me regalan rosas perfumadas y libros de papeles de colores. Regreso a mi barrio con 2 mariposas de madera, fragancias y perfumes exóticos y baúles diminutos repletos de poemas de aire y de agua, con mi traje de príncipe arrugado, con manchas, pero contento, como un zarrapastroso. Mi vecino, que me dice príncipe por los buenos modales, me pregunta: ¿dónde estuviste? Volando con las águilas en el techo del mundo. Bueno, aquí, después de esta bella nota con amigos del poeta Marco, es un migrante y yo sé que nació en Piura. Leí un bello libro de él sobre Piura y quisiera preguntarle un poco de esos orígenes en Piura, qué significó y qué se trajo usted después para su largo periplo limeño y por el mundo, Marco. Bueno, es bueno decirlo en Cali. En Piura hay mucha influencia colombiana. Yo de niño escuchaba cumbias y escuchábamos la voz del río Cauca. Tal vez no es lo más importante seguramente en la vida de una persona, pero es algo inolvidable. De tal manera que años más tarde, cuando la música colombiana irrumpió en toda América, para mí era algo conocido desde mi infancia. Bueno, de Piura traigo pues el desierto, traigo el mar y los afectos primeros, ¿no?, que permanecen para siempre. Quisiera entrar en una época nueva tuya. Yo sé que te catalogan como un poeta de la generación de los 60, pero en el último momento de tu vida y en el momento de tu obra has escrito sobre Dante, sobre el gran poemario de Dante y Virgilio. Quisiera que nos refiriéramos unos momentos como a esa investigación, a ese poemario. ¿Por qué esa preocupación por Dante? Bueno, yo soy pues un poeta profesor, ¿no? Y puedo decir que Dante es el autor más difícil de todos los que he leído y estudiado en mi vida. Y enseñarlo pues a jóvenes de 17 años puede ser una tortura para ellos, porque les faltan los referentes culturales. Y leí en un libro de historia cómo se leía pues en la Edad Media, ¿no? Escasamente, ¿no?, en los conventos. Pero ahí fue cuando se inventó el catecismo. El catecismo es una especie de resumen de la Biblia y para intonsos. Entonces yo quise hacer algunos poemas para que los jóvenes pudieran con mayor facilidad leer a Dante. Bueno, hice 1, 2 por broma o por efectos didácticos, 4, 5. De pronto me vi envuelto. Dante se apoderó de mi espíritu, se puede decir. Dante y Virgilio, su gran colega. Y así fue como hice ese libro. Y eso te puede llevar a ser el Virgilio de las juventudes peruanas en poesía. Bueno, eso no lo puedo decir yo. La sola posibilidad de pensarlo es un halago inmenso. No he pensado eso, la verdad. Hay una particularidad en tu poesía, y es que uno, aparte de que es una poesía sensible, uno siente un peso cultural de la gran tradición, no solamente, como lo dijo la persona que reseña, sino que uno siente el gran peso de la cultura europea y la cultura latinoamericana en la poesía suya. ¿Cómo se logra no hacer que esos versos
tan sensibles encajen en algo aprendido, sino que en realidad sean verdaderamente poéticos. Bueno, eso es una cosa bien difícil, toca todo. Un poco, ¿qué somos los latinoamericanos? ¿A qué cultura pertenecemos? Creo que esa es la pregunta. Una vez vi que Vargas Llosa se refería a eso en una entrevista que le hizo Bernard Pivot, después que Pivot había entrevistado a Eco y a Salman Rushdie, que bueno, habían mostrado sus grandes conocimientos. Y Vargas Llosa dijo que nosotros somos occidentales, pero somos andinos. Y él se sentía así, había publicado Lituma en los Andes. Y hace unos pocos años, otro escritor peruano, Rodolfo Inostroza, publicó un libro de cuentos. Él es poeta, pero publicó un libro de cuentos que se llama Cuentos de Extremo Occidente. Bueno, eso creo que somos. ¿Ah? Somos de Occidente, pero del extremo. Del extremo ¿no? occidente. No, pero somos occidentales, sí lo somos. Y eso es, nuestra cultura es básicamente occidental, pero tiene un gran peso milenario, pues las culturas andinas, las culturas prehispánicas que viven en todo lo que decimos, en la lengua que usamos, ¿no? Nuestro castellano está trufado de voces pues, que no son castellanas. Vallejo es una poeta tutelar para todos los latinoamericanos, significó mucho. Y sé, Marco, que tú lo has trabajado y que es uno de tus grandes antecedentes. ¿Qué nos cuentas un poco cómo ha sido tu relación poética con César Vallejo, el autor de Trilce? Bueno, podría decir que mis poetas favoritos, para mencionarlos, y no en orden, son Dante, Vallejo, Baudelaire y Rimbaud. Y Vallejo, pues lo siento muy cercano. Yo tenía un tío abuelo que fue amigo de Vallejo y eso era mucho orgullo de mi familia. Y mi propio padre lo conoció siendo niño. Bueno, hay esa relación familiar, digamos, mínima, pero yo me quedé deslumbrado desde la escuela cuando leía Vallejo, ¿no? Y sé de memoria algunos versos de él, ¿no? Que me acompañan siempre. Y bueno, la universidad a uno le da la posibilidad de entrar a lo más difícil de Vallejo, que es Trilce, sin duda. Pero no estoy seguro que Trilce sea lo mejor de Vallejo. Creo que es más bien los poemas posteriores. Pero tiene ese efecto mágico de un gran poeta que se conecta con distintos tipos de lectores, ¿no? Un estudioso pues, puede deleitarse interpretando una y mil veces un poema de Trilce o de poemas humanos, pero el hombre que pasa por la calle se siente conectado porque le habla de cosas que siente, ¿no? Esos poemas de poemas humanos, un hombre pasa con un pan al hombro, la rueda del hambriento, van más allá de la ideología que Vallejo defendía, que era el marxismo. Yo creo que hay algo básico en el ser humano que está más allá de las ideologías y que Vallejo lo expresa, como lo expresa, por ejemplo, el poeta, uno que acabo de leer, Eugenio Montejo, el venezolano, ¿no? Un poema Adiós al siglo XX, que va más allá de las ideologías y penetra en el ser del hombre como Vallejo, precisamente. Esa obsesión en toda la obra poética por la noche estrellada, por la Vía Láctea, esa obsesión no es española. No, yo creo que va más lejos. ¿Esa viene del desierto y del mar? Yo creo que sí. Yo pasé mi infancia en un puerto, los veranos, que se llama Paita, y siempre se pondera desde el siglo XVI la luna de Paita. Y yo recuerdo en mi propia infancia estar mucho tiempo contemplando el cielo estrellado ahí en Paita. Pero además eso me vincula pues con la tradición también literaria que no es española, ¿no? Y que puede ser pues hasta persa o griega, ¿no? Contemplar la noche es algo que viene de muy lejos y que la mística también ha tocado, ¿no? El poeta Marcos, además de todo lo que ha hecho como investigador, como poeta, como académico, también ha sido ajedrecista. Es una de sus pasiones. Pero yo quiero preguntarte, ¿para qué, además
de competir y todo el ejercicio extraordinario que es jugar ajedrez. ¿Qué ha significado eso para tu poética, ser ajedrecista? Bueno, ser ajedrecista ha significado la búsqueda del orden. Yo creo que la vida es desordenada y que la poesía misma es desordenada, pero introducir orden te ayuda pues a mejorar el caos, ¿no? Y una cosa que me queda de ajedrecista, ojalá que sea en el mejor sentido, es calcular algo. O sea, calcular también en literatura, ¿no? Bueno, cuando se miden versos estamos calculando. Calcular también en qué momento terminas un poema. Me parece que Rilke es el que decía que es bueno corregir los poemas, pero también un poeta se reconoce como tal al momento en el que deja de corregir. Bueno, estoy relacionando cosas que no sé si tienen que ver, pero sí, yo sigo siendo un ajedrecista en el fondo. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta conversación tan bella con el poeta Marcos Martos. Que es Palemón. Sí. Bueno, estamos aquí en Conversan 2 con el poeta Marco Martos. Para continuar esta conversación vamos a ver otra nota. Para mí, la poesía de Marco Martos tiene dos momentos muy marcados. Uno que tiene que ver con, desde el inicio del 65, Casa Nuestra, hasta este poemario que se llama El silbo de los aires amorosos, que está marcado más bien por una temática donde el amor prevalece, los temas de la cotidianeidad. Ahí está el enfrentamiento hacia el mundo, ¿sí? Pero hay un segundo momento. Y esto lo hice en una conferencia, en una entrevista que da. Hay un momento que, digamos, el poeta se vuelve un poco sabio, ¿no? Entonces, tú dices, quiero escribir sobre esto, sobre un tema determinado, y escribes. A diferencia del primer momento, que tú vas agrupando, ¿sí? Como un árbol, ¿sí? O como pilares, y al final te sale el libro. En este segundo momento, más bien, la orientación es personal, individual, gusto. Hay que considerar que esta poesía retoma los discursos de las ciencias sociales, ¿no? Que de alguna manera habían aparecido ya en la poesía de Vallejo, pero, por ejemplo, hay una tensión entre una óptica cosmopolita, representada por Rodolfo Inostroza, y una óptica más centrada en la historia del Perú, representada por Antonio Cisneros. Lo que quiere hacer Marco Martos es tratar de conciliar ambas ópticas, es decir, habla de la historia del Perú, pero a la vez busca un código que sea internacional, universal, ¿no? No se olviden que Marco Martos fue un gran ajedrecista, que creo que, si no recuerdo, hasta llegó a ser campeón nacional. O sea, casi como jugadas, estrategias, ¿no? Pero en realidad que es más bien para ironizar ciertas circunstancias, pero en el fondo está ese aprendizaje que yo he adquirido y que lo puedo dar a través del juego, a través de la creación, etcétera, etcétera. Es un oficio que yo tengo. Bueno, de esta bella nota es el Perú y varias corrientes y tendencias. Está corrientes más íntimas, más existenciales, con las más sociales. Está Mariátegui, está Arguedas. Yo quiero preguntarle, Marco, usted cómo, el ejemplo, por ejemplo, de Arguedas, esto tan tenso y tan extraordinario, y cómo te sitúas tú hoy como poeta frente a ese Perú y esa tradición y todas esas situaciones de tu país. Bueno, yo pienso que lo que predomina en el Perú, lo que da una unidad, se puede decir, al Perú, a pesar de toda la problemática interna, son los Andes precisamente. Es decir, no es que haya una diferencia tajante entre costa, sierra y selva,
pero lo que nos une es el Ande. Aún para las personas que no manejamos las lenguas aborígenes, la cultura andina es la que prevalece en todo el país. Yo soy un hombre de costa, pero es lo mismo. Entonces, dentro de eso, Arguedas es un autor que podría llamar poderoso. Yo conozco a por lo menos 2 estudiosos europeos que cambiaron su vida cuando leyeron Arguedas. Uno es Roland Forgues, que era especialista en literatura española del siglo XIX, y leyó Arguedas y se cambió al Perú. Se cambió al Perú en el sentido total, ¿no? Es un especialista en Arguedas. Y otro caso más sorprendente de un lingüista, Julio Calvo, es un lingüista valenciano que era experto en lenguas prerromanas. Y lo mismo, leyó Los ríos profundos de Arguedas y quedó transfigurado. Y bueno, su especialidad ahora es el quechua y sus relaciones con el español. Bueno, Arguedas es uno de los escritores más hermosos que alguien pueda leer. Yo creo que ese libro, Los ríos profundos, es el mejor nacido de su pluma y el que mejor representa ese mundo andino que es característico del país. Hay una, siguiendo ese corte de Arguedas, hay una tendencia como a crear mitos con la naturaleza en su poesía. Por ejemplo, la idea de los pájaros. ¿Por qué no nos lee un poema Bueno. sobre pájaros? Tengo muchos, pero creo que podría expresar bien este momento. Es el que se llama Pájaros, precisamente. Homero, Virgilio, Dante y Petrarca son pájaros de alto vuelo. Se difuminan en el amanecer de la celeste inmensidad y bisbisean como pájaros el lenguaje de los hombres. Pero son hombres también que hablan como pájaros el lenguaje de los cielos. Buenísimo. Hay una creencia en usted más que el ejercicio en pensar que prácticamente la palabra es el lugar donde habitan nuestras ilusiones, nuestros anhelos. Bueno, yo creo que, no digo nada original, pero sí algo verdadero. La palabra caracteriza pues al hombre, al ser humano. Nos lleva por todo el mundo, por la historia, nos permite reconocernos. Y precisamente cuando no tenemos la palabra, volvemos a un estado inicial de menos que balbuceo. Pienso en 2 hispanoamericanos que les ocurrió estar en Suecia en un congreso donde se hablaba castellano y después los dejaban sueltos en la plaza a poder ir a un restaurante con una tarjeta, en fin, y a ver la carta solo en sueco y no entender absolutamente nada y tener que valerse de los dedos señalando los platos para poder. Bueno, es un caso de incomunicación, pero sin la palabra creo que no somos nada. Sería el resumen. Todo es la palabra. Y hablando de esas cosas tan bellas, un poeta más joven que tú dice que tú has enseñado a través de tu poesía a amar el mar. Hay un bello verso tuyo que dice: venimos del tiburón, el ojo del tiburón en el ojo de mi padre, vive el tiburón en el ojo de mi abuelo y en el abuelo de mi abuelo y en todo mi árbol. Es decir, ¿qué ha significado el mar en tu poesía, Marco? Bueno, yo creo que el mar es la presencia más poderosa en mi poesía. Como creo haber dicho, pasé mi infancia al lado del mar y siempre vuelvo a él. Y me parece asombroso y ahora que tengo ocasión en la universidad de hablar con biólogos, sé que estoy solo al comienzo, porque todo lo que encierra el mar pues se vincula con el hombre. Y la idea de la belleza, que creo que es fundamental, para mí está en el mar. ¿Tienes algún método especial para componer? ¿Cómo inicias un poema y cómo lo llevas a cabo? Bueno, es diferente. Cuando tengo ahora, por lo menos de antes puedo hablar menos, 2 modos de componer. Uno es eligiendo antes un tema. Digamos, una serie de poemas, ejemplo, los de Dante, o podrían ser sobre el ajedrez, o pueden ser sobre la música. Entonces, como que
hay un ordenamiento previo. Pero hay otros poemas que son los que hice al comienzo de mi vida y ahora mismo hago también, que simplemente viene un verso, el primero, y a partir de ahí se desarrolla el poema. Que nunca sé dónde va a ir, pero... Y esas mujeres donde usted se pierde y llega a ser nadie y llega a ser todos los hombres, ¿dónde las escoge? Bueno, de la maravilla de las propias mujeres. Sí. Estaban llegando. Bueno, creo que tocamos un tema que nos concierne a todos, ¿no? Creo que los seres humanos somos, como especie, algo maravilloso, pero si algo hay mejor, creo que es la mujer, así. Y para ellas, pues, mi homenaje es permanente. Hablando de eso, de las mujeres, también existe en tu poesía cierto humor y cierta manera cotidiana en una fase que creo depende de tu contacto con Nicanor Parra y con ciertos poetas contemporáneos que tú has visitado y que has conocido. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Bueno, yo siempre he estado vinculado a la poesía, pues, ¿no? O sea, siempre me ha gustado, sí, lo que más me ha gustado, pero al lado tenía el ajedrez, ¿no? Y el año 62 yo fui a Santiago de Chile a jugar ajedrez en un equipo del Perú. Pero tuve tiempo para escaparme a una librería. Y entonces busqué en una librería chilena y encontré dos cosas para mí muy valiosas. Uno, los últimos poemas, así se llaman, los últimos poemas de Vicente Huidobro, los poemas póstumos, editados el año 48, todavía estaban en una librería. Y versos de salón de Nicanor Parra, que había salido ese año. Yo me quedé deslumbrado. ¿Cómo? Si esto yo lo hago en broma y resulta que esto también es poesía. En decasílabos con titulares de periódico, con un humor, digamos, sombrío, una vitalidad y algo que yo pensaba que no podía estar en poesía, que yo he procurado que no aparezca en la mía, pero está en la de Parra. Una especie de cinismo, ¿no? Un tipo que está contra todo, un tipo que escribe poesía dentro de la tradición, pero sin contacto con ella. Ese fue un deslumbramiento Parra. Sus artefactos de ahora me gustan menos, pero creo que sí. Hace poco escribí un artículo sobre él que se llama, a propósito del premio que ha ganado, Nicanor Parra todavía. Y creo que eso resume mi pensamiento sobre él. Hace unos momentos me decías que hubieras querido abarcar todos los géneros de la literatura. ¿Cómo es eso? Un sueño ya imposible, ¿no? Pero has sido periodista y cuentista. Sí. Bueno, mi familia es intelectual, ¿no? Mi padre y otros. Y entonces para mí fue fácil convertirme en intelectual porque tenía muchos libros en la casa. Entonces la cuestión de géneros, tal como lo veo ahora, ha venido con el tiempo, pero en un momento para mí hubiera sido natural hacer una cosa u otra. Confieso que frente a la novela me he detenido. No soy de largo aliento para contar cosas. Pero todo lo demás sí lo he intentado de alguna manera, ¿no? Pero naturalmente uno tiene que elegir, ¿no? Y elijo la poesía por encima de todo. ¿Cómo es tu relación con, digamos, la poesía es el arte más sofisticado de todos los géneros literarios? Es el género, el más difícil. Yo creo que sí, que la novela y el cuento llegan a ser advenedizos casi que a la poesía. Pero ¿cómo es tu relación con ese nuevo Perú, con esos nuevos narradores? Lo digo a propósito de una novela que leí ayer, que se llama Cocinero en su tinta, de Gustavo Rodríguez. Sí, un excelente novelista, me gustó mucho. Sabes que lo acabo de conocer en un avión a Gustavo Rodríguez. Me llama la atención en él, yo lo he leído solo en el periódico, su desparpajo, esa facilidad, ese manejo de la lengua. Sí, impresionante. Impresionante. Y conversando también. O sea, creo que es un narrador, y estoy hablando sin haber leído su novela, solamente por haber conversado con él y haber leído artículos, lo imagino de mucha potencia. Yo te voy a contar algo porque pues conozco la obra porque me toca presentarla. Sí. Él hace una división
que es donde quiero preguntar, ¿qué hace un poeta tan sofisticado como usted en ese mundo donde Rodríguez dice que se dividió cuando los muchachos anhelaban ser futbolistas, ahora que anhelan ser cocineros? Él divide esa historia del Perú. En medio de esa narrativa tan moderna y tan condimentada y tan exquisita como es la mesa peruana. Bueno, es que a través de la mesa se llega a todo. Yo creo eso. Hay una tradición de escritores, tal vez no los más conocidos, pero que han tenido que ver siempre con la comida. En los años 40 había un escritor que se llamaba Adán Felipe Mejía y que asimismo se consideraba el corregidor. El nombre con el que ha quedado es Adán Felipe Mejía, el corregidor, que hacía correcciones gramaticales, en fin, ¿no? Pero este tenía una columna de cocina que lo hizo más famoso que sus correcciones, ¿no? Y hay otro escritor, Guillermo Sonday, que ha sido muy conocido también por su acercamiento a la cocina. Y bueno, hay un poeta que no es de esta estirpe de poetas profesores, como somos, sino más bien de la estirpe de poetas cocineros, y además es astrólogo, que es, Vaya. es Rodolfo Inostroza, y más con libros, y vive de eso, él vive de la astrología y la cocina. Así que Gustavo Rodríguez pues tiene otra profesión ahí cerca, ¿no? La de cocinero mayor. Dicen que cuando un peruano no está comiendo, está hablando de comida. Bueno, no quisiera que sea totalmente verdad, pero tiene un porcentaje, ¿verdad? ¿Y de poesía cuando hablan? Bueno, hablamos los viciosos de la poesía. Recuerdo un texto que es del siglo XIV que habla de un piojo. Y está citado en el libro de Julio Torri sobre literatura española. Y dice, estaba un piojo muy vicioso en una cabeza. El sentido de vicioso inicial era aficionado, ¿no? Creo que somos viciosos de la palabra, viciosos de la poesía y viciosos de la vida. Viciosos de la vida. ¿No? Bueno, vamos a hacer un corte y ya continuamos en esta conversación con el poeta Marcos Martos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con el poeta Marcos Martos, poeta peruano que está de visita aquí en Cali en Conversan 2. Vamos a ver otra nota y seguimos esta conversación con el poeta Martos. Más que un teórico, creo que es un hombre intuitivo. ¿Sí? O sea, eso no significa que no escriba sobre poesía y sobre creación, pero yo noto, a diferencia de lo que dice la crítica, cuando se hablaba de la tendencia en Marcos Martos o de la influencia anglosajona, y otros lo marcan, no, Marcos Martos es específicamente español. Yo no creo eso. Yo no creo que esté marcado por la poesía española. Tiene segmentos, fragmentos que repite a lo largo de sus poemas de poetas españoles, Garcilaso, etcétera, etcétera. Pero en realidad, con un sentido de nostalgia. Ese sentido de nostalgia es el que lo marca. Incluso se vuelve más vital cuando habla de su tierra, de su padre, de Piura, de sus lares, y sale también igual. Casi como lo que aprendiste en la niñez, como un adagio que va saliendo. Precisamente hay una poesía telúrica que maneja la ironía irreverente y que a la vez busca un perfeccionamiento estético. Hace crítica social, política, yo diría, y a la vez busca un perfeccionamiento estético, ¿no? Entonces sí aparece esa búsqueda un poco por la identidad nacional, pero sin cerrarse es decir, sin encerrarse en lo propio, sino asimilando los aportes de la literatura europea y reactualizándolos, reformulándolos creativamente. Yo creo que lo que se pone en juego en esta generación es la desmitificación en realidad. Es una generación de iconoclastas
¿sí? Donde la ironía está en la base, ¿sí? O sea, un poco terrible, con mucha sutileza, ¿no? Pero ahí están los problemas. O sea, no es que no esté la política, está, pero no está a primera línea. Desde Chillán, Gonzalo Rojas llegó a Santiago para hablar con su amigo Braulio Arenas. Perdí mi juventud en los burdeles, dijo Rojas. Perdí mi mocedad en los clubes de ajedrez, contestó Arenas. Hay una suerte de ampliación lexical y el tono coloquial, ¿no? El tono conversacional ya había aparecido en Vallejo, donde hay personajes que funcionan de manera teatral en poemas humanos, y también aparece ese tono coloquial, conversacional en la poesía de Marco Martos, ¿no? En los dos hay una reflexión sobre el Perú, ¿no? Los burdeles dan miedo y también alegría. Los clubes de ajedrez son un pánico en la vida. Es una generación que más que estar en contra, se ve muy marcado por un autor que comienza a pesar en los 60. Y algunos tratan de desembarazarse de César Vallejo. El peso de César Vallejo se ve muy claro en Marco Martos. Seguramente porque él ha conocido mucho de su poesía. No se olviden que sus tesis ha sido sobre César Vallejo. Parece que ha quedado. Y ese sentimiento, esa nostalgia que está en el arte de los negros, cuando habla o entre él mismo, están también en sus poesías del sentimiento que tiene que ver con el medio, con su tierra, ¿no? O sea, más bien en el 70, sí. El 70 comenzó cuestionando al 60. Ahí sí, nuevamente vuelve la polémica, ¿no? Poeta, hablan ahí los profesores y especialistas de un poco de ese sentimiento de lo popular que crean de Vallejo, lo coloquial, que también yo he sentido leyendo mucho de su poesía y que me gustaría que hablara un poco cómo ha sido su relación con la cultura popular peruana a lo largo de tantos años. Bueno, a mí me impresionó la posibilidad de escribir una poesía con un lenguaje, digamos, de todos los días, que eso era posible. Eso marcó sobre todo la primera etapa de mi poesía y realmente ahora me parece eso más bien fácil, pero en ese momento fue un descubrimiento. Entonces por eso es que lo he ido dejando también, porque la poesía es desafío, ¿no? Pero bueno, yo he sido pues un muchacho de barrio, ¿no? Tenía una casa intelectual, digamos, pero me gustaba jugar con aros por la calle, ¿no? Y siempre he estado muy atento al habla popular, ¿no? Me gusta y por ahí viene un vínculo también con la lingüística, el lado lexicográfico de la lingüística, y ahora estamos haciendo un diccionario de peruanismos en la Academia Peruana de la Lengua, pero es sobre todo lo que conversa la gente en la calle, en los bares, en la universidad, en los buses, y eso influye, claro. Me parece que somos una mezcla de todo. ¿Cómo ha sido tu relación con el modernismo y con García Márquez, por ejemplo? Bueno, con el modernismo muy intensa, porque digamos, el poeta en la escuela secundaria, pues aparte de Vallejo, es Darío. Y entonces a partir de Darío, estando en la universidad, pude conocer pues el modernismo en general. Nosotros tenemos un gran poeta en el siglo XIX que no se le menciona mucho, pero que viene de antes, ¿no? Nació en el 44, Manuel González Prada, que también es un prosista estupendo. Este poeta, a través de su originalidad, también lo estudiamos en la escuela. Entonces, bueno, después viene Darío, viene Martí, viene Julián del Casal, viene Gutiérrez Nájera, Valencia, entre ustedes. Es algo sumamente hermoso y sobre todo hay algo que yo creo que ellos nos dejaron para siempre y que es la dedicación al poema, la dedicación a la musicalidad del poema. Yo creo que eso no ha pasado. Ya no somos modernistas, pero los admiramos. ¿Y con los nadadistas colombianos? Ah, bueno, nos quedó García Márquez. Bueno, García Márquez fue un deslumbramiento. Yo cuando leí 100 años de soledad no podía creer que alguien escribiera tan maravilloso,
me quedé anonadado. Esa es Sí, que uno palabra. golpeado. Sí, sí. Yo había leído pues lo que se había publicado antes, ¿no? Sí, claro. Creo que, ¿cuál era? La hojarasca, creo La que fue. hojarasca, La hojarasca, sí. el coronel no tiene quien le Que escriba. me gustaba. Sí, la mala Por hora. supuesto, son grandes. Pero no, estaba Pero- apenas buscando esa no, gran obra. Pero esa gran obra me deslumbró, me dejó patidifuso. Sí. Y bueno, y la otra que me gusta mucho, sé que hay polémica sobre eso, ¿no? Es El amor en los tiempos del cólera, que me parece otra novela estupenda, donde otra vez se conecta con Dante, ¿cierto? Claro. Esta Fermina Daza, pues es una Beatriz. Es una Beatriz. Es una Beatriz. Es una Beatriz, claro. Caribeña. Una Beatriz. Una Beatriz caribeña. Una Beatriz caribeña, exactamente, es eso, ¿no? Y los dos amores que tienen o que le tienen, ¿no? Bueno, son inolvidables también. Ahora sobre los nadaístas, bueno, cuando leí que había uno que se llamaba X504, creo. Sí, Jaime Jaramillo Escobar. X504, ¿qué es esto? Dije yo, Un ¿no? hombre de robot. Hombre que se atreve. Era la placa del apartamento donde él vivía en Cali. Ah, bueno, fíjate. Bueno, al que he conocido y he tratado en República Dominicana ha sido a J. Mario. Y bueno, me gusta su poesía, ¿no? Y particularmente un poema que es la reivindicación de los poetas, ¿no? Que se llama Venganza China. Ah, Venganza China. Sí. Bueno, se me mezcla aquí el hombre con la poesía, ¿no? Es una poesía, digamos, irreverente, que se atreve, pero al mismo tiempo no es como, no es una poesía malcriada, digamos, como hay alguna en Hispanoamérica, ¿no? Y creo que es un momento muy interesante de la poesía colombiana. Muy diferente, por ejemplo, a Cubo Borda, que también lo he leído, ¿no? Poeta, pues sería imperdonable no hacerle esta pregunta. Usted acaba de estar hace pocos meses con Mario Vargas Llosa, es su amigo, creo que compartieron. Que nos diga un poco qué ha significado su relación y la valoración que usted tiene de la obra de Mario Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa en su juventud cambió mucho de colegios, ¿no? Esto está en su biografía, y en 2 ocasiones estuvo en Piura, que es mi ciudad, cuando estudió el 5º año de primaria y cuando estudió el 5º año de secundaria, y estudió en el mismo colegio donde yo estudié años más tarde. Y mi padre fue su profesor en el colegio, ¿no? Y eso él lo recuerda y ese es un vínculo conmigo, digamos. Pero el vínculo más reciente ha sido por la Ciudad de los Perros, porque la Asociación de Academias, en una votación en la que participó también Colombia, eligió esa obra como importante para ser publicada en esta colección donde está El Quijote, está 100 años de soledad, está La región más transparente, y a mí me encargaron hacer la edición. Entonces he tenido mucho vínculo con él a partir de la dirección de quienes iban a escribir los textos, y bueno, pues es una edición que ahora está en todas partes, ¿no? Y creo que ese libro... ¿Ya salió? Sí, está ahora en librerías. Sí, Acá está. la academia, sí. Sí, y creo que ese libro marca pues una Acaba de ser ruptura. publicado en Colombia ese libro, sí. Una ruptura en la literatura española, en la novela española, ¿no? Es el primero de los grandes libros que aparecieron después. Yo le he llamado de una áspera belleza, creo que ese es el resumen. Sí, en La Ciudad de los Perros, ¿no? Usted se autodefine como un fanático de la literatura. A la edad que tiene, ya un hombre maduro, un decano, con una obra enorme como la que le acaban de publicar en Lima, que es una belleza tener toda esa poesía. Yo la leo y abro al azar y es una maravilla. ¿Qué le falta a Marcos Martos? ¿Qué quisiera escribir a más de tanta obra hermosa que usted ya ha hecho? Olvidarme que he escrito esto y empezar como el primer día. Ay, qué bueno. Eso creo que resume un poco. Conversando con el editor, el dueño de la editorial y la editora, yo solté una frase: estos libros son muy anchos, dice, tendré que hacer libros más pequeños. No diga eso delante del editor, me dice la que hizo el libro, que también es editora, el dueño de la editorial. Digo, no, eso está bien, esto va a ir a bibliotecas, pero la gente compra libros más bien más breves. Así que, bueno, todo lo que pueda escribir está por delante, ¿no? Olvidándome de esto, porque si no, pesa mucho.
La crítica peruana, no hemos hablado de eso. Hay una crítica la que yo he leído es muy a favor suyo. Dicen cosas muy alusivas al bienestar de su poesía en la lengua castellana y el peruano. Hay también crítica destructiva. No, diría que más que destructivas, crítica perpleja, sobre todo al comienzo. Yo recuerdo como si lo estuviera leyendo ahora, lo que escribió José Miguel Oviedo cuando publiqué mi segundo libro, una frase que dice así: Martos escribe mal extraordinarios poemas. Entonces yo me preguntaba por qué dijo eso. Él ha sido después muy generoso conmigo en una antología que he publicado ahora en Visor y en varias opiniones, ¿no? Y creo que en ese momento, que son los años 60, en el Perú entraba lentamente la poesía conversacional, no entró de frente, y entonces el modelo era un modelo muy español, que eran los poetas que publicaban con Javier Sorouri, poesía como la de Javier Heró, digamos, ¿no? Sí. Que era lo que... Pienso eso, ¿no? Nunca lo he dilucidado, pero sí diría que la crítica ha sido generosa conmigo. Sí, muy generosa. Poeta, hablemos un poquitico de la Universidad de San Marcos. Usted ha sido decano, ha sido profesor a lo largo de toda la vida. ¿Sí? ¿Qué significa y en qué está hoy la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos, una universidad tan extraordinaria que ha dado figuras? Uno va allá y están todos los bustos de los grandes escritores. Bueno, yo les digo siempre a los profesores y alumnos de mi facultad, les digo, ¿saben por qué nosotros no tenemos semana de la facultad? No, ¿por qué? Porque nosotros hemos nacido con la universidad. O sea, somos tan antiguos como la universidad. La verdad, por ejemplo, ya en la época del virreinato se estudiaba el quechua, ¿no? Y la difusión del quechua en esa época se debe a San Marcos. Bueno, luces y sombras, pues, como siempre, ¿no? Hay cosas hechas y cosas por hacer. La Facultad de Letras es una facultad, digamos, que bastante potencia, pero no nos olvidamos que estamos dentro de una universidad muy grande, donde un país que está, pues, saliendo de una permanente crisis y que necesitamos, y esto lo dijo Mariátegui, muchos científicos. Tenemos bastantes letrados, pero nos faltan científicos, hablando de toda la universidad. Pero bueno, en la Facultad de Letras estudió, pues, César Vallejo y estudió Mario Vargas Llosa. Creo que eso cierra bien una imagen de lo que es. Y también estuvo Arguedas, ¿no? Y Arguedas. En una época. Y Arguedas también, sí. En la Facultad de Letras. Y hablando de Mariátegui, no hemos hablado que eso es tan importante, Mariátegui, para todos los latinoamericanos. Bueno, Mariátegui enseña que la universidad no es el único camino, aparte de otra cosa, y que el pensamiento social no debe ser dogmático. Mariátegui es el ejemplo de alguien que no fue dogmático, y eso yo creo que en especial las corrientes, digamos, renovadoras o revolucionarias tienen que aprender eso, que el dogmatismo no conduce a nada. Y creo que esa es la principal enseñanza de Mariátegui. Un hombre además de una prosa estupenda, que ahora mismo sigue siendo un ejemplo de buen escribir. Y sigue siendo una obra muy válida para nuestro continente, la obra de Mariátegui. Sí, sin duda. Yo no he visto a otro escritor, digamos, de su época, con esa capacidad de síntesis, esa intensidad, y por último, un espíritu humanista, ¿no? Formado a solas, ¿no? Porque él no fue nunca a la universidad. Por último, para ir cerrando, poeta, volvamos nuevamente a Arguedas. Cumplió 100 años y el año pasado acá hemos hecho un simposio dedicado a José María Arguedas. Quisiera, pues, que cerráramos haciendo como una valoración de lo que significa Arguedas, no solamente para la literatura peruana, sino latinoamericana. Bueno, una cosa interesante que contradice un poco lo que Vargas Llosa escribió sobre Arguedas, la utopía arcaica, es que Arguedas, como algunos grandes escritores de otras tradiciones como
Isaac Bashevis Singer, como Nabokov, por ejemplo, ha sido capaz pues, de entender dos culturas y de expresarse con la misma propiedad en dos idiomas que son los suyos. Hay una polémica inacabable sobre cuál es el idioma materno de Arguedas. Con frecuencia se toca ese tema. Yo no voy a entrar en eso, no tengo una opinión definida, pero él manejó con igual prestancia el quechua y el castellano, y escogió el quechua para escribir poesía y el castellano para escribir su magnífica obra en prosa, y están profundamente entrelazadas. Yo creo que pues que Arguedas es algo que el Perú de hoy puede ofrecer al porvenir. Ese sería un resumen. Bueno, muchísimas gracias, poeta Marcos, por haber estado aquí en Conversan 2. Es una delicia tener una voz tan extraordinaria como la del poeta Marcos Martos, a nuestro amigo Edgar Collazos por estar aquí en Conversan 2, y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.